caso, la verdad, fue una decisión que tomé de último momento y todavía lo dudé durante muchos años y de repente todavía me entran ciertas dudas. Pues elegí arquitectura, pues siempre me apasionó muchísimo como vivir las atmósferas espaciales y en general pues todo lo que tenía que ver con el diseño de los espacios. Pero siempre como que tuve un gran interés por todo lo que tenía que ver con el arte y la creatividad. En algún momento dudé si quería ser músico, pero bueno, la verdad es que en esos momentos de que tienes que decidir hacia dónde te vas, pues estaba entre música, fútbol, psicología, filosofía, no sé, siempre estás como con un abanico muy abierto en esos momentos, ¿no? Y al final, pues, la arquitectura siempre me encantó y dijimos vamos a probar y a ver qué tal. Y la verdad es que fue una experiencia increíble. La Facultad de Arquitectura de la UNAM es un lugar maravilloso y en general pues entrar a la UNAM es entrar en un universo pues muy especial. Para quienes estudiamos ahí lo vemos como algo invaluable, la experiencia de haber vivido como ese momento en la vida en un lugar que reúne como a todo el país en un micro universo, un micro México con toda su complejidad. Y pues en ese carril fuimos agarrando velocidad y aquí estamos. La verdad es que siempre pensamos que la arquitectura es en realidad una manera más de expresar como una inquietud, una búsqueda por el conocimiento, y en ese sentido no lo vemos como algo como demasiado encajonado, muy estático. Siempre procuramos que la arquitectura esté ligada a otras cosas, ¿no? Tanto lo social, lo artístico, interdisciplinario, ¿no? Seguimos estudiando arquitectura en realidad, o sea, es una disciplina que se renueva en cada proyecto, o sea, yo en particular estudio arquitectura porque pues, me encantaba siempre sentirme rodeado de arquitecturas distintas, o sea, esta noción de viajar y entender que la arquitectura es una manera de plasmar culturas y pensamiento de una manera como muy tangible y muy pragmática, me parecía apasionante. Y bueno, por lo mismo obviamente toca muchas otras disciplinas, o sea, conjugaba como muchas cosas que me gustaban en la prepa, y pues sí, también estaba entre otras disciplinas. Ambos tocábamos música en la prepa y jugábamos fútbol y tal, pero o sea, de pronto pensaba, bueno, a lo mejor conviene ser ingeniero para tener como todo ese conocimiento, y la parte creativa de la arquitectura se irá nutriendo, como en el caso de muchos otros arquitectos. Pero después pensé, no, mejor directo a la arquitectura, a lo que te gusta, o sea, no como que te esperes. Y sí, sigue estudiando uno hasta la fecha, ¿no? Creo que eso es una de las razones por la que estudiamos esto, porque siempre se aprende de los lugares, de la gente, y bueno, intentar devolver y hacer con el otro proyectos nuevos de los que uno aprende es siempre motivante. En el caso de Chipe, o sea, nos conocemos somos buenos amigos desde la secundaria. Recuerdo que pues desde entonces, o sea, que 14, 15 años, se la pasaba haciendo dibujitos de castillos, me acuerdo. Y yo creo que es algo como que siempre hemos traído, como de gusto por diseñar, y eso muchas veces es hasta una composición, otra vez se puede ir a otras disciplinas. En mi caso, la verdad, entré como sin ninguna noción de qué implicaba la arquitectura, o sea, realmente no tenía ni parientes cercanos que fueran arquitectos, ni tenía realmente claro qué implicaba ser arquitecto, o sea, un poco entré medio a ciegas a la facultad. Pero bueno, sí, creo que es un camino que se va formando siempre, ¿no? Sigues aprendiendo. Un proceso paulatino, siempre decimos que es como una carrera de largo aliento, como un maratón que vas pues, poco a poco. No queremos dar la pena dar como sprints o carreras de mucha
velocidad sin tener sustancia, y esa sustancia creo que se consigue en el tiempo. Nosotros los dos, justo saliendo en los últimos años de la carrera, un poco fomentados por el tema de que teníamos que hacer una práctica profesional, pero también porque ya nos surgía empezar a poner en práctica lo que en teoría habíamos aprendido, nos acercamos a despachos, o sea, quisimos trabajar, ¿no? En mi caso, pues desde séptimo semestre, como que dije, ya es el momento de... Teníamos, bueno, por lo menos en mi caso, pues casi fue medio, no borrón ni cuenta nueva, pero me di cuenta que fue pues, una segunda formación muy importante, o sea, como que los conocimientos adquiridos en la escuela son casi nada más una especie de entrenamiento para empezar a aprender realmente el oficio, que obviamente se aprende en la obra, con los problemas cotidianos, con los retos presupuestales, ¿no? Al final, pues como que fue esa primera fase, y en mi caso fue mantenerme en un estudio prácticamente 8 años aquí, después me fui un par de años a Brasil, y en ese mismo inter José estuvo también en distintas oficinas, y en algún momento, pues un poco por la edad y por la inquietud de ya tener como un lenguaje propio, a mi vuelta de Brasil lo platicamos y dijimos, pues estaría increíble intentar empezar una oficina ya nuestra, ¿no? Más o menos así creo que se dio. Sí, creo que obviamente cuando uno se está formando la arquitectura, bueno, vale la pena aprender de otras experiencias y ser parte de equipos. Es un trabajo siempre en equipo. En mi caso, en efecto, coincidimos en prácticas profesionales con Mauricio Rocha, luego trabajé con un arquitecto de la vieja escuela, Mario Lazo, que tenía otra manera de entender la arquitectura, entiendes, incluso aproximaciones al oficio, que hay muchísimos, hay muchas escalas y maneras de entender la arquitectura y de formar su lenguaje, es decir, cómo haces esa arquitectura es algo que cuando pasas por distintas oficinas ves que existen infinidad de aproximaciones. Trabajé con Tatiana Bilbao un tiempo en un esquema como por fuera, en el que colaboraba en algunos proyectos con ella, y aprender de estas maneras de entender y aproximarse a la arquitectura distintas me hizo, pues, como decir, órale, pues entonces nosotros, o sea, yo cómo la percibo, porque al final tomas un poquito de distintas miradas siempre, ¿no? Creo que eso es lo rico de la formación como estudiante y de como tomar de esta universalidad para ir formando una metodología propia. Y nuestro primer proyecto fue algo muy chiquito, o sea, Carlos estaba en Brasil, yo estaba aquí, iban a ser su hijo, mi hija tenía 2 años o 1 año y medio, y dijimos, oye, pues, ¿en qué andas? Y en ese momento un conocido nos invita a remodelar un departamento chiquito, y aunque fue algo pequeño, fue algo que construimos, que se llevó a cabo, que se entregó bien, y salió otro nuevo y luego otro nuevo, o sea, cosas chiquitas que fueron conectándose entre sí. Y creo que ya, el hecho de que empezáramos construyendo con mano de obra local y que se fue haciendo parte del equipo hizo que tuviéramos como un engranaje andando. Y de pronto, bueno, sí, los concursos a los que entramos en algún momento que pues, tuvieron suerte, nos permitieron entrar en otro radar de la arquitectura, ¿no? Más allá de la chamba que estábamos haciendo en el día a día. Pero bueno, sí es eso, es formarte en otros lugares y poco a poco ir encontrando un nicho de trabajo, ¿no? Todo el tiempo es un proceso de prueba y error, porque siempre es pues, dar lo mejor que tienes, como entender que cualquier cosa que propones pues, es siempre algo que a ti mismo te mueve, ¿no? Nos da mucha flojera siempre quedarnos encapsulados en un mismo lugar, entonces
porque creemos que es la construcción de un pensamiento, de un lenguaje, entonces siempre estamos como en búsqueda de nosotros mismos reinventarnos un poco. Obviamente con un lenguaje que se va construyendo de un común denominador, pero siempre pues, nos gusta responder a cada situación de una manera pues, acorde a su contexto, etcétera, ¿no? Entonces rehuimos un poco de los ismos y de las soluciones de cajón. Nos gusta como decir, pues va desde cero a ver cómo vemos esto que viene, ¿no? Y en ese sentido, pues nos damos tropezones diarios, ¿no? Nosotros mismos dudamos de lo que estamos haciendo en el proceso y de incluso ciertas cosas cuando ya las vemos terminadas, decimos, bueno, pues a la siguiente vamos a mejorar aquí y aquí, ¿no? Pero yo creo que es más como ese todo, o sea, no diría que algo en específico, porque también luego en la autocrítica uno es muy, muy duro y creo que es más bien pues, ir como rescatando lo positivo, empoderarlo, darle fuerza, pero todo el tiempo estar muy atento que pues, esos errorcitos están ahí acompañándote y que tienes que irlos puliendo, ¿no? Pues sí, son curvas de aprendizaje en las que mucho de lo que habríamos cambiado sucede en obra, o sea, ya, y de hecho lo cambiamos, o sea, incluso ya construidas algunas soluciones hemos llegado a decir, pues va para atrás la utilidad, pero la obra tiene que quedar mejor y entonces cámbiala, hay veces que ya no puedes hacer eso, y sí, en la arquitectura no es que alcances la perfección en cada paso que das, o sea, es tan compleja que siempre te das cuenta que hay acepciones y asegúnes que pues van a hacer que para la siguiente lo reflexiones de otra manera. También creo que gran parte de lo que hemos aprendido en el camino tiene que ver con asignarle un costo, o sea, todo el tema pues sí, de cuantificar y valorar el costo, prever el costo de una obra y al mismo tiempo estarla diseñando en el proceso, porque nunca está congelado, ¿no? O sea, siempre vas mejorando. Entonces, esas estrategias de darle valor a la arquitectura y de cotizarla son sin duda algo de lo que constantemente aprendemos, y en parte porque nos aventamos a construir, ¿no? O sea, a meternos al mundo de la construcción, que a veces se separa, ¿no? También nosotros lo separamos en algunos casos, porque también es sano descansar de esa aventura de la construcción, pero ahí hemos aprendido mucho. Y yo creo que es eso, un poco repitiendo lo que dijimos, pero es que sí es un constante aprendizaje. Yo creo que este es una profesión, un oficio que realmente por eso, a diferencia de un poeta o un físico que a los 13 años ya puede ser así la lumbrera mundial, creo que un arquitecto sí se forma con mucha experiencia y en ese sentido, de repente, cuando reflexionas cómo eras hace 10 años, por ejemplo, a los, no sé, 27, 28 años, pues como que ilusamente te piensas la misma persona, pero cuando de repente te reflejas en tu equipo de trabajo o en los que te están acompañando en ese proceso y ves como realmente hay ciertas cosas que ya has adquirido en este tiempo que ellos no tienen, pues te queda muy claro que lo mismo va a pasar en 10, 15, 20 años adelante, ¿no? Porque te vas enfrentando a otras circunstancias, a otras escalas. No tengo realmente la certeza de como de ese proceso de aprendizaje, lo robusto cuando termina, supongo que nunca, y lo vemos con casos como Méndez da Rocha, ¿no? Que decía, pues a mí, o sea, ¿qué es ser un arquitecto, no? Como que pues un arquitecto es alguien que se forma, estudia una carrera y le dan una licenciatura que pues dura 4 o 6 años, ¿no? Y en ese momento cuando lo escuché que lo dijo decía, yo tengo 90 años, si me meto ahorita a la universidad, en 6 años pues puedo llegar a ser doctor, ¿no? Sí. Pues eso no es lo que define, ¿no? Y como que creo que pues eso es un proceso siempre inacabado. Sí, Digo,
Sí, digamos que mucho de nuestro trabajo sí ha tenido como, digamos, la fortuna de que nos buscan, por ejemplo, o sea, que el trabajo mismo y, bueno, obviamente las relaciones que estableces con quien haces el trabajo hacen que el trabajo se reproduzca. Pero también funciona en el otro sentido, o sea, y creo que cada vez más los despachos de arquitectura jóvenes pues deben plantear una mirada que proponga y que sume, o sea, que también sea como generadora de trabajo. Y en ese sentido las relaciones sociales se van haciendo a partir de una propuesta, o sea, no es que seas bueno en relaciones y por eso tengas trabajo, sino más bien tu propuesta genera una sinergia, un trabajo, que son cosas que varios pues, colegas de nuestra generación han hecho, como Isla Urbana, como identificar como temas en los que se puede trabajar y a raíz de eso volverlo algo que se socializa o que se bifurca solo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, sin duda las relaciones sociales son una gran parte de la arquitectura y también en la negociación de llevar un proyecto de inicio a fin. Siempre es un diálogo y es algo que no se aprende mucho en la carrera, toda esa parte casi psicológica de la arquitectura, ¿no? Sí, yo también creo que son fundamentales, pero que es importante entender que es una construcción propia y que se tiene que ir hilvanando y construyendo de abajo para arriba, ¿no? Porque puedes tener muchas relaciones, pocas relaciones, muchas redes de contactos, círculos, etcétera, pero al final lo que sustenta es el trabajo y la confianza que vas ganando poco a poco. En el caso que no tengas nada, pues es muy, o sea, digamos que creo que sí es muy importante pues eso, la comunicación y entender que eres parte de una red y que tienes que estar muy bien vinculado, pero digamos que en el caso extremo en donde tienes muchos círculos sociales que te generan la posibilidad de tener trabajo y no están sustentados en nada, pues colapsan, ¿no? Y en el caso, en el otro extremo, si más bien solo te preocupas por eso, se genera una cosa como una suerte de espuma que no tiene contenido y al tiempo se va a desvanecer. Entonces creo que en ambos casos lo importante es no poner el foco ahí, sino más bien en tu propia obra, en tu propio trabajo y lo que haces cada día, y ahí sí ir tejiendo esa red de contactos desde esa obra, ¿no? Creo que es lo que por lo menos en lo que creemos y esperamos que estemos yendo en esa dirección, porque pues sentimos que es el camino más sólido que nos va acomodando pues más estabilidad. Siempre la claridad de que alguien cuando tiene como muy buena actitud va avanzando muy rápido, ¿no? Esa es como una de las características que siempre buscamos, porque al tener como pues una actitud proactiva, siempre como sentir que pueden mejorar las cosas, es pues la única manera de ir creciendo muy rápido, ¿no? Entonces quizás es una de las cualidades que siempre buscamos, como la calidad humana. Obviamente eso pues involucra temas de dedicación, de compromiso, de ética, ¿no? Como que de entrada, ¿no? Es punto cero para poder colaborar con alguien, pues es que haya como una buena relación interpersonal, y eso tiene que ver con la actitud, creo. Sí, eso va ligado quizás con la iniciativa, ¿no? También como que vamos fortaleciendo relaciones con gente que trabaja en la oficina que se va superando a sí misma y va generando como el ritmo de las cosas, o sea, como una participación más activa, no de esperar como a ser guiado, sino ir como que teniendo esta fuerza de cambio ayuda muchísimo, y en ese sentido también admiramos mucho como aquellos colaboradores que han pasado por aquí y que por esa propia iniciativa pues siguen como su trabajo en otro lado, o eso como que es muy rico porque de pronto es como un golpe de energía.
Y en contraparte quizás añadiría algo que sí vemos siempre en los portafolios y la entrevista, que es como el oficio de dominarte a ti mismo, o sea, de que tu propio trabajo se vaya transmitiendo de una manera cuidada y pensada, que eso es algo que, digamos, nos parece muy importante en la arquitectura, o sea, que se destile de todo aquello que sobra muchas veces en la representación arquitectónica. Hay mucha como parafernalia muchas veces en cómo te vendes a ti mismo, y cuando identificamos que hay un portafolio sencillo pero coherente y donde hay ese cuidado en el contenido y en la representación, pues obviamente se vuelve como algo que nos llama mucho la atención. Digo, pensando en oficio, actitud y iniciativa, digo, entre otras, ¿no? Sí, claro. Sí, como que pues, mucho de lo que hacemos tiene que ver o sea, el diseño tiene que ver también con la construcción y con digamos, una secuencia lógica de pasos, que eso se expresa desde en una obra arquitectónica hasta la manera en la que redactas un correo y armas tu currículum, ¿no? Como que hay una claridad de cómo presentas, qué haces primero, qué después, a qué le das peso. Entonces, creo que ese es al final como los ejercicios de composición que te enseñan a lo largo de la carrera, pues hablan como de esta otra parte siempre, pues no tan evidente, pero que es claramente una manera en la cómo ejecutas o haces todos los trabajos que tienes que realizar. Y creo que pues eso es como un cuidado por hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, claramente se ve cuando alguien le puso todo el empeño para que estuviera perfecto, y pues así es como cualquier cliente quiere que respondas cuando te piden elaborar el lugar donde van a vivir o cualquier cosa, ¿no? Como que quieren que pues obviamente le pongas todo el empeño posible. Hablando desde nuestra experiencia, digamos que vale la pena entender que no vamos solos a ningún lado, ¿no? Siempre nos ha servido mucho trabajar en equipo, y creo que eso se extiende desde una sociedad hasta un equipo de trabajo, hasta entender de repente que pues sí, a veces tienes que colaborar con una otredad distinta a la tuya, pero para formarte, ¿no? Para entender cosas que no conoces. Entonces, uno de los consejos sería que nos ha dado incluso mucha fuerza de repente últimamente con colaboraciones que hemos hecho con otras oficinas, es hacer fuerza en equipo, como en colectivo, ¿no? Eso es siempre valioso, no irte así solito contra el mundo, sino entender que pues, así que la unión hace la fuerza. Sí, hacer equipo, y al mismo tiempo confiar en su propia voz y en su propia manera de ver las cosas. O sea, creo que algo muy importante cuando empiezas tu proyecto de despacho es transmitir esos valores en los que crees desde el día cero, ¿no? O sea, es un poco esta idea que comentaba de generar trabajo, o sea, ver el despacho más como un receptáculo de clientes, como una fuente de ideas que van a nutrir la sociedad. O sea, en ese sentido creo que tenemos que abandonar la idea del despacho como entidad lucrativa, es decir, como sociedad civil, sino más como una fuente de generar nuevas relaciones, de tejer cosas que no están tejidas. O sea, realmente mi sugerencia sería que se den cuenta de cuántas cosas no están funcionando bien en torno al tema de la arquitectura y del habitar, de las ciudades. Hay tantos problemas que saberte ubicar dentro de ese contexto y generar ideas es lo que te va a abrir un camino pues amarrado a la realidad. O sea, les diría que sin miedo propongan cosas que a lo mejor no tienes el cliente, a lo mejor no tienes el dinero, pero está ahí la propuesta y hay que perseverar, ¿no?
Yo hacia allá como pensaría que pueden surgir muchas muy buenas nuevas oficinas. Sí, y quizás yo agregaría que siempre lo decimos un poco ante esta pregunta de pues, esta generación que viene ahí, que está ahí ya y que empieza a hacer cosas, ¿no? Y pues como que uno siempre tiene la idea que hay como alguien más arriba que vas a llegar, digamos, a un punto de crecimiento tal en donde ya vas a poder ser un arquitecto y tal, contradiciendo un poco parte de lo que ya dijimos hace ratito. Creo que sí es muy importante pues entender que ya son realmente los creadores, o sea, las generaciones se van otra vez tejiendo, pero desde que sales, por más que no tengas experiencia, por más que te cueste como ciertas decisiones, pues ya estás ahí, o sea, realmente y lo que puedes generar como individuo, en la medida en que esté hermanado con tu contexto, pues tiene unas repercusiones muy fuertes ya. Entonces como pues, creérsela desde el día uno, ir en ese sentido, sí, siempre cuidando como de repente hay una cosa muy impositiva de los egos arquitectónicos y de cómo uno ve pues voy a hacer mi despacho, mi oficina y le voy a decir al mundo como eso siempre termina mal, ¿no? Como que te estrellas contra la pared si no tienes la suficiente humildad de reconocer un lugar, un contexto, tus posibilidades y sentir que eres parte de un todo, ¿no? Pero, bueno, repito, sí creo que a mí me pasó muchas veces como en esos años primeros, que de repente mandaba un dibujo o hacía alguna idea, y bueno, a ver qué opinas, no, pues ya, y de repente la veías construida 3 días después, y no, espérense, ¿no? Como que nadie la revisó, y eso tiene una parte muy, muy, muy buena, porque es como darte cuenta que pues, tú eres realmente el posible responsable de cualquier cosa, ya no tienes a ningún maestro, no están tus papás, ya se quedaron en la adolescencia, entonces pues, que agarren al toro por los cuernos y que se vayan con todo, siempre con una visión integral, ¿no? Quizás diría la palabra construcción, y en realidad me gustaría alejarme de su acepción matérica, ¿no? Como de su entendimiento como cercano a la obra y a los materiales muy, muy inmediatos, porque un poco regresando a los conceptos que hemos dicho, tiene que ver con la construcción de tu lugar en la sociedad, la construcción de tu propio lenguaje como ser humano y de tu conocimiento, y en esta suma de cosas de la que hemos hablado, creo que es una palabra que refiere a un concepto pues, justo muy arquitectónico, pero que habla de otras cosas que no tienen que ver ni con la gravedad ni con los materiales, ¿no? No sé, yo pensaría en el concepto de reinvención. O sea, de alguna manera creo que la arquitectura es una oportunidad para reinventarnos. O sea, digamos que es una manera tangible, visible, palpable, habitable de repensar cómo habitamos. Y ese reinventarse, o sea, nunca se repite. O sea, por más que quieras buscar 2 casitas igualitas, digo, a menos que seas en Infonavit o sea, 2 ejemplos de algo igualito. O sea, sí hay similitudes, pero nunca es igual. O sea, pones a 100 personas con el mismo problema, los mismos materiales, el mismo contexto, el mismo programa, y las 100 soluciones son distintas, y eso es lo que es interesante, que replantea y reinventa la manera en la que habitamos. Sí, es un proceso infinitamente inacabado, ¿no? Entonces, no hay manera de que esté cerrado porque obedece al tiempo, va sucediendo y vamos aprendiendo de los que fueron y vamos como en esa cosa revolvente.